Muy buenos días a todo el equipo de Wambra. Jorge, es un gusto saludarte a los años. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que nos escucha y nos ve en este momento. Y felicitar a todo el trabajo que hace Wambra, es espectacular y realmente son una alternativa frente a las omisiones completamente dolosas que hacen los grandes medios de comunicación. El caso de Víctor Guayas debería llamarnos absolutamente la atención, incluso dentro de todo lo que sucedió el fin de semana en el Centro de Privación de Libertad número 1 de Guayaquil, mejor conocido como la Penitenciaría del Litoral. Víctor Guayas fue un preso político, fue una persona criminalizada, fue una persona perseguida por los hechos sucedidos en octubre de 2019. Él es parte de, además de las organizaciones y los grupos que se organizaron en la parroquia Molleturo del Cantón Cuenca, en la provincia de La Suay, para defender el agua frente al avance de los proyectos mineros que amenazaban efectivamente los páramos de donde nacen los ríos, que alimentan principalmente la zona agroproductora de la parroquia Molleturo. Y eso a Víctor le convertía en un defensor de derechos humanos y un defensor de los derechos de la naturaleza. Un defensor de derechos en general que exigía al gobierno que le den una atención principal, una atención prioritaria, justamente por su categoría, ¿no? Por la naturaleza de su actuar, la naturaleza de su accionar, las labores que realizaba. Eh, Lamentablemente sucedió absolutamente todo lo contrario. A Víctor le criminalizaron por ser parte de las protestas en el 2019 y sucedió, en resumen, lo siguiente. Víctor se encontraba en uno de los bloqueos de vía, en la vía Cuenca Naranjal, y ahí se encontraban, además de Víctor, más de 60 personas, un número bastante grande de personas. Sucede un enfrentamiento entre la fuerza pública y este grupo de manifestantes que además estaban haciendo ejercicio legítimo de su derecho a la resistencia y a la protesta social. No se puede criminalizar de ninguna forma manifestarse ante medidas que afectan los derechos más fundamentales de las personas. Y al momento en el que suceden estos enfrentamientos, sucede también la quema de dos motocicletas y el impacto con piedras hacia un patrullero de la Policía Nacional. Eh, Posterior a eso, pues, ocurre una persecución de la fuerza pública hacia los manifestantes y a la única persona que logran detener de más de 60 personas que se encontraban ahí es a Víctor Guayas. Y esto sucede porque Víctor tropieza, cae en una zanja y logran capturarle en ese momento. Lo aprenden y lo llevan inmediatamente a ser procesado en la unidad de flagrancias de Naranjal, del Cantón Naranjal, ya en la provincia del Guayas. Ahí empieza todo el proceso de criminalización de Víctor Guayas. Y sucede con varias cuestiones que podemos manifestar. La primera es que Víctor Guayas no puede acceder por la situación en ese momento a un defensor particular y pues quien lo defiende, quien patrocina a Víctor Guayas es la Defensoría Pública. Fiscalía solicita inmediatamente medidas cautelares en contra de Víctor Guayas, pero además solicita la prisión preventiva, inmediatamente solicita prisión preventiva. Para pedir o para otorgar la prisión preventiva se deben justificar una serie de situaciones, entre ellas que primero exista peligro de fuga. Víctor Guayas es un campesino sin tierra, es un campesino que arrendaba una parcela de tierra para poder trabajar, para poder producir, para poder generar dinero, ingresos para su familia. Víctor Guayas era una persona con una discapacidad auditiva. De hecho, esa es una de las razones por las cuales capturan también a Víctor Guayas en ese momento. Víctor Guayas es una persona que vive en una situación que vivía en una situación de empobrecimiento y que además era padre de una familia bastante extensa, 11 hijos, 6 de ellos menores de edad. Y aún así, para el juez se había justificado que Víctor Guayas podía fugarse y que ninguna otra medida cautelar, como por ejemplo un arresto domiciliario o la presentación paulatina ante el mismo juzgador, no era suficiente, sino que la medida cautelar de la prisión preventiva era la medida justa y necesaria para Víctor Guayas en ese momento. Otorgan la prisión preventiva, la defensa pública en ese momento lamentablemente no puede debatir y evitar que se le otorgue esa medida cautelar y desde el 7 de octubre de 2019, Víctor Guayas fue privado de la libertad en la penitenciaría del Litoral. En ese momento, nosotros no éramos, lamentablemente, la defensa de Víctor Guayas, pasó por dos abogados después de la Defensoría Pública,
Y nosotros asumimos la defensa de Víctor Guayas después de que se emite la sentencia de primera instancia. Una sentencia irrisoria, absolutamente injustificada. Si ustedes leen la sentencia de los jueces, pueden identificar una serie de elementos que no generan convicción de que Víctor tenía la responsabilidad de la quema de las motocicletas y el daño al patrullero. Pero además lo que preocupa es que a Víctor Guayas le acusan, le procesan y le sentencian en primera instancia por un delito absolutamente criminalizador que es el sabotaje. Es un tipo penal que además de demostrar que existe daño sobre bienes, ya sea privados o ya sea públicos, se tiene que demostrar que existe la intención de alterar el orden público y el orden económico del país. Eso en ningún momento se pudo demostrar durante la audiencia de juicio, en ningún momento. Y a pesar de esa situación, a Víctor le sentencian a 5 años de privación de libertad bajo este delito de sabotaje. Lamentablemente la defensa también se concentró mucho en demostrar que efectivamente no había sabotaje, y los jueces, en ese momento los jueces del Tribunal Penal de Durán, porque ya se sustanció la audiencia de juicio, no tuvieron tampoco la decencia ni el mínimo conocimiento para identificar que en el peor de los casos no se trataba de sabotaje, sino se trataba de daño a bien ajeno, que es otro tipo penal que debió, para nosotros, en tal caso, ser el tipo penal con el cual debió haber sido procesado Víctor Guayas, ya que en ningún momento se demostró el ánimo de Víctor de alterar el orden público, el orden económico y constitucional del Ecuador, a pesar de que tampoco se demostró que él era el autor directo de lo que había sucedido con las motocicletas. Ahora, David, Sí. el caso de Víctor, digamos, no es el único en el que justamente líderes sociales se han visto envueltos, digamos, acusados de justamente este delito de terrorismo y sabotaje, de rebelión, además, frente al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿cómo también este delito penal de alguna manera ha servido para criminalizar justamente a los líderes sociales? Perfecto, justamente allá es hacia donde debemos ir. Es absolutamente necesario en este momento alzar las voces para demostrar que tenemos un código orgánico integral penal que permite generar las condiciones absolutas para la criminalización, sobre todo de quienes nos dedicamos a la defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Existen varios tipos penales, no únicamente sabotaje. Tenemos un tipo penal como ataque o resistencia, que son los favoritos al momento de criminalizar a quienes hacemos ejercicio de nuestros derechos de protesta, a quienes defendemos derechos humanos, a quienes defendemos los derechos de la naturaleza. Nos procesan con estos delitos, nos sentencian con estos delitos y nos privan de la libertad con estos tipos penales. Una de las cosas que efectivamente nos convoca en este momento, que nos dedicamos a la defensa de derechos, es a cuestionar profundamente esta situación. Otra situación que debe llamarnos la atención es el uso abusivo, completamente abusivo, de la prisión preventiva. Uh-huh. Lamentablemente se ha convertido en una práctica muy habitual entre fiscales en todo el país solicitar inmediatamente la prisión preventiva para cualquier persona, bajo cualquier razón y sin justificar absolutamente nada. La prisión preventiva tiene que convertirse en un elemento que no puede ser aplicado de manera inmediata, sino que tiene que convertirse en una situación absolutamente excepcional. Es decir, si es que existe esa peligrosidad de que la persona se fugue y que no pueda asistir al proceso penal, que no pueda estar en el proceso penal, que no pueda ser procesada, solo en ese momento tiene que otorgarse la prisión preventiva. Justamente, David, sí, justamente ahí detengámonos en la prisión preventiva y en las condiciones a las que fue llevada la vida de Víctor Guayas, que son las condiciones de muchas personas, justo por este tema de no defenderse en libertad. Víctor Guayas era parte de una familia numerosa, padre de varios hijos e hijas. Como tú lo decías, arrendaban un terreno, una parcela para producir. No habían unas condiciones laborales o de ingresos económicos estables, permanentes. Acá hay una afectación directa de este sistema de justicia y de lo que ha ocurrido con Víctor Guayas, y lo encontrábamos en información mientras se encontraba en este centro llamado de rehabilitación. No tenía tampoco para comer estos sistemas del economato, de la compra de alimentos y demás. Precarizaron aún más sus condiciones
y los niveles de violencia a los que hemos asistido. ¿Qué te puede hablar justo del sistema de rehabilitación social, David, y a lo que fue efecto, nuevamente, un defensor de derechos humanos y de la naturaleza como Víctor Guallias? Gracias, Jorge. Tu pregunta es muy buena. En realidad, es necesario hablar sobre cuál es el estado del sistema penitenciario, ¿no? De ninguna forma podemos decir que el sistema penitenciario es un sistema de rehabilitación. Eso no es cierto. Eso no existe en este país y no existe desde hace mucho tiempo. El fin último del proceso de privación de libertad no es separar a las personas que han tenido conflicto con la ley de la sociedad en general, con la intención de eliminar su presencia de la sociedad, sino más bien de someterles a un proceso en el cual el resultado final sea pues la reinserción social. Un proceso de rehabilitación que luego permita que esta persona pueda ser parte de la sociedad y no vuelva a estar en conflicto con la ley. Porque existen condiciones previas que generan ese conflicto con la ley, entre ellas las situaciones de empobrecimiento, no de pobreza, sino de empobrecimiento en los sectores que históricamente se han visto afectados por estas situaciones de empobrecimiento. Y es por eso que el fin último del proceso de privación de libertad tiene que convertirse en la rehabilitación y la reinserción social de estas personas. Eso no ha sucedido. Además, el sistema penitenciario es un sistema que se ha visto sometido a una situación de sobrepoblación. Existe hacinamiento en absolutamente todos los centros de privación de la libertad del país, y eso se debe a situaciones como las que comentábamos, situaciones de criminalización, personas que son sentenciadas y privadas de su libertad por microtráfico, o porque son consumidoras y se les procesa por tráfico de drogas. Personas como Víctor Guallias que son criminalizadas por hechos políticos, como lo fue Octubre, y además sobre los cuales se construye todo un relato, toda una narrativa que exige que la administración de justicia pues emita las decisiones más fuertes sobre estas personas y que además estas decisiones se traduzcan en la privación de libertad. Víctor Guallias tuvo una sentencia política, no una sentencia judicial y jurídica. Tuvo una sentencia política, porque además fue la única persona que... Ahí tu audio, sí, perdimos un segundo el audio con David. Ahí está. Sí, te Perdón, retomamos, me sí. entró una llamada. Y porque además era la persona, la única persona a la que pudieron detener en ese momento y la única persona sobre la que podía recaer la responsabilidad de lo sucedido con la quema de las motocicletas y el ataque al patrullero. Uh-huh. Entonces, la administración de justicia, el Estado en toda su institucionalidad necesitaba convertir a Víctor Guallias sí o sí en el responsable de lo sucedido, porque necesitaban sostener el relato del gobierno en ese momento. Quienes nos manifestamos en octubre, porque yo también me manifesté en octubre, éramos personas delincuentes, éramos personas violentas, éramos personas que teníamos que ser sí o sí procesadas por el sistema judicial. Eso es lo que decía el gobierno en ese momento y eso es lo que dice el gobierno actual. Uh-huh. Las condiciones bajo las que murió Víctor Guallias, bajo las que fue asesinado Víctor Guallias, no son casuales, son deliberadas, son premeditadas, son decisiones políticas del gobierno actual, del gobierno pasado, y además se derivan de situaciones y condiciones de los anteriores gobiernos también. Ahora, David, tenemos un discurso oficial que de alguna manera criminaliza a todas las personas que han sido asesinadas dentro de la penitenciaría, que las ubica dentro de un conflicto de bandas. Sin embargo, ahora el asesinato de Víctor Guallias también pone alerta sobre otras cosas que están pasando dentro de las mismas cárceles. ¿Qué esperar de que el gobierno ecuatoriano, se podría esperar que el gobierno ecuatoriano reconozca esta condición de líder social de Víctor Guallias, pero que además, qué medidas de reparación debería haber para su familia? Gracias. En realidad, el gobierno ecuatoriano y el Estado en su institucionalidad se negó en varias ocasiones a negar la condición de preso político, de criminalizado, de líder social, de defensor de derechos humanos y de la naturaleza Víctor Guallias. Y lo digo porque en el momento inmediato en el que nosotros asumimos la defensa de Víctor Guallias para el proceso de apelación, apelamos la sentencia de primera instancia, lo que hicimos posteriormente fue presentar un habeas corpus. Un habeas corpus que se desarrolló sobre 3 justificaciones o sobre 3 argumentos. El primer argumento era la caducidad de la prisión preventiva y por lo tanto tenía que otorgarse la libertad inmediata a Víctor Guallias.
Tanto la Constitución como el Código Orgánico Integral Penal establecen que para delitos cuya pena sea superior a 5 años, la prisión preventiva no puede durar más de un año. Víctor Guayas empezó su prisión preventiva el 7 de octubre del 2019 y hasta el 7 de octubre del 2020 Víctor Guayas no tenía sentencia. El artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal establece con claridad que únicamente se interrumpe la caducidad de la prisión preventiva cuando exista una sentencia en contra de la persona procesada. En ese momento, Víctor Guayas no tenía sentencia. El 3 de octubre del año 2020 se emite una resolución del Tribunal Penal. Es distinta estas dos figuras, la sentencia y la resolución. Para empezar, la resolución es oral, la sentencia es escrita. Y por otro lado, la sentencia permite la apelación de la decisión judicial de primera instancia. La resolución no. Nosotros no podemos apelar una resolución. Necesitamos esperar a que nos notifiquen con la sentencia para poder apelar. Hasta el 7 de octubre del año 2020 no se había emitido sentencia en contra de Víctor Guayas, por lo tanto operó la caducidad de la prisión preventiva y ese era el principal argumento en nuestro habeas corpus. Segundo argumento, la situación de ser una persona con una discapacidad, por lo tanto ser un sector de atención prioritaria y por lo tanto la prisión preventiva no cabía. Y por lo tanto su privación de libertad era ilegal, ilegítima, arbitraria, inconstitucional. Y luego argumentamos también la situación socioeconómica de su familia del mismo Víctor Guayas, lo que decían hace un momento ustedes, ¿no? Víctor no podía acceder al economato, porque el economato además está siendo administrado directamente por los privados de libertad, y no por cualquier privado de libertad, sino por los grupos organizados dentro de las prisiones. Y eso significa que pueden cambiar los precios de los alimentos en cualquier momento, pueden utilizar el economato como una herramienta de extorsión, y de hecho así sucedió. Víctor Guayas además, mientras estuvo privado de la libertad, denunció en varias ocasiones que fue sujeto de extorsión, situación que pusimos en conocimiento del SNAI, que pusimos en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, y que por eso también se permitió el cambio de pabellón de Víctor Guayas. A pesar de esa situación, no se otorgó el habeas corpus en primera instancia, se negó el habeas corpus en la Corte Nacional de Justicia, y además de eso, cuando interpusimos una acción extraordinaria de protección ante las sentencias emitidas por el habeas corpus que nosotros pusimos ante la Corte Constitucional, el tribunal compuesto por Teresa Núquez, Carmen Corral y Hernán Salgado inadmitió la acción extraordinaria de protección que habíamos presentado. Es decir, nos cortaron a todas luces la posibilidad de garantizar que Víctor Guayas se defienda en libertad. Ante esa situación, nos quedaba dos elementos o dos vías para poder garantizar la libertad de Víctor. La primera fue la apelación, que efectivamente les comenté que nosotros apelamos y estábamos a menos de 2 meses de debatir la libertad de Víctor Guayas, el 4 de enero del 2022. Y la otra vía que nosotros activamos fue la amnistía. Armamos el formulario tal y como establece el reglamento de la Asamblea Nacional, establecimos el formulario de Víctor Guayas dentro de un petitorio general de amnistías, y el sábado 13 de noviembre se nos notifica con la decisión del Consejo Administrativo Legislativo de la Asamblea Nacional admitiendo a trámite la petición de las amnistías, entre ellas a Víctor Guayas. Entonces hay una omisión a todas luces por parte del Estado ecuatoriano y sus distintas instituciones de reconocer las distintas calidades que tiene Víctor Guayas y también de reconocer y garantizar su libertad, su defensa en libertad, y además el sistema de justicia falló a todas luces también en cuanto a administrar la justicia para Víctor Guayas. Fue un criminalizado, fue un perseguido y un preso político. Y toda la información que nos compartes, David, además nos hace pensar que cada minuto que una persona que es defensora de derechos humanos y de la naturaleza, que se encuentre privada de su libertad, cuenta. Cada minuto que no esté en libertad o que no se pueda defender, cuenta. Entonces, claro, porque finalmente luego los tiempos políticos, las voluntades políticas nos hablan de largos tiempos para otorgar amnistías, indultos, ¿no es cierto? O que el mismo sistema judicial pueda operar. Y no solo en estos casos, personas que estaban en el pabellón número 2. Por eso en este espacio estamos analizando cómo se evidencian algunas, a partir de un hecho lamentable, doloroso, se evidencian algunas acciones que el Estado debe garantizar y responsabilizarse. David, en estos momentos que tú has conversado con los y las familiares de Víctor Guayas, ¿cómo se encuentran? ¿Han tenido algún acercamiento? Veíamos que la Secretaría de Derechos Humanos emitía un comunicado, pero bueno, vamos con acciones concretas. ¿Ha tenido algún acercamiento de información la familia de Víctor Guayas? ¿Y qué va a hacer
en adelante frente a justo a estas acciones por omisión que ha tenido el sistema de justicia? Efectivamente, en este momento la principal prioridad de la familia y la nuestra, también como abogados de Víctor, es poder recuperar su cadáver. Para eso lo que tiene que suceder es primero un reconocimiento de criminalística que se hace por medio de la autopsia. Luego permiten a la familia que acceda, que reconozcan ellos el cadáver de Víctor. Luego tienen que establecer una denuncia por lo sucedido, se emite un certificado de defunción por parte del registro civil y recién ahí se les entrega el cadáver de don Víctor para que pueda ser llevado a su comunidad, a ser velado con sus amigas, amigos, con su familia, con toda la gente que fue cercana a él. Hasta el momento eso no ha sucedido, absolutamente nada de eso ha sucedido. Hemos podido reunirnos con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y hemos pedido que por todo lo que les he comentado a ustedes se priorice el caso de Víctor Guayas. Me han sabido, bueno, lo que me han dicho es que efectivamente se va a priorizar el caso de Víctor Guayas y que se va a priorizar el hecho de que la familia pueda acceder al reconocimiento del cadáver de don Víctor para hacer la entrega lo más pronto posible. Pero lamentablemente hasta el momento no ha sucedido esa situación. Estamos presionando, estamos exigiendo y estamos ahí permanentemente vigilando que esto suceda, ¿no? Que la familia pueda acceder lo más pronto posible a recuperar el cadáver y que pueda terminarse de una vez todo este trágico suceso, ¿no? Que es inaceptable y que es inhumano a todas luces. Posterior a eso estaremos analizando con la familia y con el grupo de defensores del agua, las organizaciones sociales, cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar, porque no puede quedar en impunidad. Necesitamos conseguir sí o sí y exigimos verdad, justicia y reparación ante lo sucedido con Víctor Guayas. Y para cerrar, para finalizar, y claro, hay unas condiciones reales, hay una protesta de la comunidad en donde se encontraba entre las personas que protestaron en octubre de 2019, Víctor Guayas. Cerremos la conversación con esta parte de lo que dignifica la figura de un defensor, en este caso de Víctor. ¿Cuáles eran las exigencias en donde se encuentra esta comunidad? ¿Y qué pasa en este territorio? Porque mucha gente en este momento se está enterando de este nombre, de esta persona, de las condiciones y de esa lucha. Que nos puedas comentar brevemente, David, qué pasa en estos territorios, en estas comunidades que Víctor defendía. Por supuesto. Víctor, como les comentaba, es de una parroquia que se llama Molleturo, en el Cantón Cuenca, en la provincia de La Suay. Una parroquia que ha sido azotada desde hace más de 20 años por el centralismo, en el sentido de que han impuesto proyectos mineros que atentan contra los derechos más fundamentales de las personas que ahí habitan, ¿no? Derechos como el derecho a acceso al agua, derechos como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y de hecho existe una sentencia en contra del proyecto minero. El proyecto se llama Río Blanco y es propiedad de una empresa china llamada Junfield, que tiene una subsidiaria en Ecuador, que es la Ecuagold Mining Corporation. Existe ya una sentencia de una acción de protección que declara la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a las personas y a las comunidades y pueblos que habitan la parroquia Molleturo, y por lo tanto se suspendió de manera indefinida el desarrollo de este proyecto minero. Víctor Guayas fue parte del proceso de resistencia y lucha, seguía siendo parte de ese proceso de resistencia y lucha hasta que fue privado de su libertad por una situación distinta, pero no en su naturaleza, ¿no? Porque también era un proceso de resistencia por derechos, que fue el levantamiento popular de octubre de 2019. En ese momento Víctor Guayas también fue parte del levantamiento, haciendo una exigencia básica, muy básica, ¿no? Que es que los derechos fundamentales de las personas no se vean afectadas por medio de los decretos ejecutivos que se habían emitido por parte de Lenín Moreno, que atentaban contra la dignidad de las familias en el Ecuador. Víctor Guayas se levantó en contra de eso y por eso fue perseguido, criminalizado, privado de su libertad y, consecuencia de esa situación, también fue asesinado en la penitenciaría del Litoral en este momento. David, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedan como varias dudas, pero sobre todo, como tú mencionabas, la demanda pendiente de saber que este caso tenga también en reparación, verdad y justicia. David, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.